because we are like you, we are your boys. Hace poco escuché la fábula de una madre que corría con su hija en brazos hacia el último piso de un edificio que se encontraba incendiándose. Al llegar a una ventana, pudo ver a solo un bombero que les indicaba que saltaran una a la vez para él poderlas atrapar abajo. La madre, desesperada, decide lanzar a su hija, ya que, al ver la cercanía de las llamas, entiende que es más peligroso que permaneciera con ella. Esta escena me hace pensar en las personas que se han visto obligados a dejar a sus hijos o hijas con otras personas, ya sea en adopción, en hogares sustitutos o en otros países, para poder luchar, resolver sus situaciones económicas, emocionales, adicciones, por lograr mayor seguridad, entre otras razones. Y más allá de la desesperación y el sacrificio que te puede obligar a alejarte de tus hijos o hijas o seres queridos, queremos que contestes seriamente. ¿Se puede renunciar a tu responsabilidad? No obstante, confiamos en que puedas identificar las responsabilidades que te corresponden y por qué debes cumplir con ellas con este episodio que hemos titulado Tu rol te llama. Responde. Ahora bien, como a veces se nos hace difícil identificar nuestras responsabilidades, asumirlas, ya sea por desconocimiento o porque la realidad es que el tiempo, pues, sentimos que no es suficiente para poder cumplir con las responsabilidades que tenemos a nuestro cargo, pues fallamos en nuestras responsabilidades. Pues pensando en eso, he creado un modelo, entiendo, bastante sencillo para poder organizarnos y poder cumplir con nuestras responsabilidades. Y las siglas son RIE, así que es el modelo RIE para poder identificar tus responsabilidades y poder organizarte para que puedas cumplir con ellas. Y les voy a ir explicando poco a poco cómo poder llegar a ejecutar tus responsabilidades a cabalidad desde que no sabes si estás incumpliendo con ellas o no. Y lo primero que establezco con este modelo es reconocer. Esa es la R, ¿no? Reconocer por qué es importante ser responsable. Y para contestar esta pregunta, he delineado, ¿no?, 3 áreas diferentes. La primera, es importante ser responsable por satisfacción personal. Les voy a traer 2 ejemplos para hablarles sobre esto. El primero, no podemos ver, si aplicamos esto por satisfacción personal, que la crianza de un padre, madre o encargado con su menor a cargo solo depende, ¿verdad? O solo radica en cubrir la manutención de ese niño. O sea, proveer los recursos económicos para poder cumplir con todas las necesidades que requiere, ¿no? Que necesita un menor. Ese menor, adicional a eso, ¿verdad?, tiene otras necesidades que no se cubren con dinero, se cubren con tiempo. Son etapas, son situaciones diarias que va a vivir ese menor y que necesita de ese adulto a cargo que esté ahí presente para escucharlo, para aconsejarlo, para compartir con él tiempo de calidad. Entonces, pues, ¿por qué les traigo este primer ejemplo como satisfacción personal? Porque pues muchas de esas situaciones, cubrir esas necesidades con tiempo, pues posiblemente represente un sacrificio para ese adulto, ¿verdad?, viéndolo desde otra perspectiva, sacrificio tiempo de su trabajo, sacrificio de actividades, ¿verdad?, de diversión personal. Y esa satisfacción personal porque va a sentir que está haciendo lo mejor que puede con ese menor, y en un futuro
pues esa va a ser la satisfacción que va a tener, valga la redundancia. Con dinero, pues lamentablemente pues no se cubren esas cosas. Y digo lamentablemente porque muchas personas entienden, creen firmemente pues que con el dinero pueden cubrir ese espacio de tiempo de calidad que requieren los menores, ¿okay? Así que ese tiempo de calidad va a garantizarles un desarrollo sano y el mejor ambiente posible para su crecimiento, y eso pues definitivamente redunda en una satisfacción personal, cumplir con esa responsabilidad. El segundo ejemplo, pues por cumplir a cabalidad con una tarea o un rol que te fue asignado, ¿okay? Hay personas, ¿no?, que les encanta, y yo me incluyo con esto, ¿no?, en este ejemplo, en que nos encanta cumplir con las expectativas y hasta sobrepasar las expectativas que hay de un rol o de una tarea que tenemos asignada. Eso nos da una satisfacción personal que nos motiva a cumplir con todas esas responsabilidades y exceder las expectativas de las mismas. Y eso, ¿verdad?, trae a veces problemas porque uno quiere atribuirse responsabilidades que no le corresponden en esa tarea. Así que estos son dos ejemplos que te demuestran que es importante ser responsable, a veces por satisfacción personal. La segunda razón que puedes encontrar es por cumplir con el rol. Y aquí quiero hablarles de algo que yo he llamado conexión de roles. Hay algo ahí, ¿verdad?, en nuestra sociedad que se llama conexión de roles. Y eso es cuando es necesario que alguien cumpla con un rol que tiene, con una tarea, unas responsabilidades que tiene, porque esas tareas y esos roles a su vez están ligados o tienen conexión con otras personas que a su vez tienen que hacer otros roles. Y parece como una especie de trabalengua lo que estoy explicando. Pero se trata de que estamos ¿verdad?, y más en esta sociedad tan moderna, globalizada que vivimos. Hablamos de una conexión entre todos, redes sociales, de nuestros trabajos, de informática, todo. Así que un ejemplo que demuestra que las funciones de unas personas, que las funciones que deben cumplir unas personas interfieren o afectan con las funciones de otros, pues sería el rol de un maestro. Si un maestro no cumple con su función de educar, pues inevitablemente interfiere con las funciones de otros, porque entonces esos niños y niñas no se van a educar, y a su vez entonces esto redunda en una cadena. Vamos a tener futuros ciudadanos que no van a estar bien educados, y a su vez también podemos hablar de los líderes políticos que buscan su bien personal en vez del bien colectivo. Y no estoy hablando de ninguno en específico, todos tendremos nuestros respectivos ejemplos en nuestros países. También podemos hablar, como estaba diciendo anteriormente, los padres, madres y encargados que no protegen al menor que tienen a su cuidado. Obviamente ese rol que tienen esos adultos está afectando a otros, ¿no? Y la tercera razón para contestar esa pregunta de por qué es importante ser responsable es por el modelo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues mira que la responsabilidad, no solo hay que entender por qué es responsable, sino que tenemos que tener presentes que a veces somos modelos de otras personas. Quiere decir que la responsabilidad se modela. Y lo interesante de esto es que a veces no sabemos o no nos damos cuenta que somos modelos de otras personas. Yo les había comentado en algún podcast anterior que mi profesión es ser maestro. Yo soy maestro y como docente, como profesor, entiendo que fuera del salón de clase, fuera del aula, yo soy maestro también. Mis estudiantes me los encuentro por ahí en diferentes lugares, los padres de mis estudiantes, y te observan. Entonces uno es modelo siempre donde va, y no estoy hablando de modelo de pasarela, ¿no? En este caso estoy hablando de que la responsabilidad se modela, y a veces exigimos
que otras personas cumplan con su responsabilidad en sus respectivos trabajos, porque nosotros estamos solicitando algún servicio en algún lugar, pero nosotros entonces a su vez no somos responsables. Entonces pues debemos, ¿verdad? Llevar a cabo lo que le estamos exigiendo a otras personas que hagan. Y en este caso, más allá de eso, porque no sabemos quién te está mirando y puede ser influencia positiva de otra persona. Así que a veces somos modelos de la responsabilidad sin darnos cuenta. Así que, viendo esto por otro lado, podríamos estar siendo modelos de la irresponsabilidad. Eso está muy mal. ¿Okay? Un caso bien pertinente es cuando tú tienes un hijo que comienza a copiar cosas que tú haces. En mi caso, mi hijo tiene un calendario y le encanta poner ahí las tareas que tiene pendientes, las clases, actividades que él quiere realizar de diversión y demás. Él las escribe en el calendario y pues él está copiando eso porque pues, su mamá y yo pues nos encanta estar organizando el tiempo, nos sentimos bien organizando el tiempo y las actividades de la familia y demás. Pues entonces él quiere hacer lo mismo. Así que estamos modelándole responsabilidad, organización de su tiempo, y pues entonces él lo hace a su corta edad para poder cumplir con sus horarios, sus clases y sus tareas. ¿Okay? Así que con eso contestamos la primera: reconocer por qué es importante ser responsable. Una vez que tengas ya ese sentido de que, mira, es importante que yo comience a ser responsable porque pues no lo he sido, como mencioné al principio, ya sea por desconocimiento de tus responsabilidades o porque sientes que el tiempo no te da o porque pues nada, no te importa ser responsable, pues pasamos a la segunda letra, a la I: identifica. Y en esta sección vamos a pensar cuáles son tus responsabilidades, que a lo mejor, y esto, ¿verdad?, me incluye, hay algunas etapas en nuestra vida donde nos sentimos tan agobiados con tantas cosas, ¿verdad?, a la misma vez, y sentimos como que, entonces, pues obviamente va a haber cosas que vamos a tener que obviar porque no tenemos tiempo para hacerlas, no tenemos la energía, no tenemos a veces las facultades para poder cumplir con esas responsabilidades. Pues vamos a tomarlo esto con calma. Vamos entonces ahora a identificar cuáles son tus responsabilidades. Vamos a identificarlas. Esto te permite tener una idea de la cantidad de responsabilidades que tienes y que no has estado cumpliendo. Y entonces es cuestión de identificarlas y clasificarlas por áreas primero. Al clasificarlas por áreas, comprendes la diversidad de las responsabilidades que debes cumplir. También te ayuda a visualizar cómo has estado organizando tu tiempo. Por ejemplo, ya sabes cuáles son tus responsabilidades. Ya las clasificaste por áreas. Por ejemplo, estas responsabilidades me conciernen por mi trabajo. Estas son las responsabilidades que tengo con mi familia. Estas son las de mis estudios. Si practicas algún deporte o tienes alguna actividad, algún hobby, ¿verdad?, algún entretenimiento que tú tengas, pues también entonces las vas clasificando por áreas. ¿Okay? Una vez las clasificas, te va a dar una idea. Esto es como si fuera una evaluación, una autoevaluación. Y te va a dar una idea de cómo has estado organizándote hasta ese momento que estás tratando de reorganizarte mejor. Luego vas a hacer algo que se llama la priorización. ¿Okay? Ya las tienes clasificadas por áreas, entonces ahora vas a hacer una especie de lista donde las vas a poner por prioridad. De todas estas responsabilidades que identifiqué, esta es la que considero más importante. Esta es la segunda más importante, y así las vas poniendo en un orden de prioridad para tu vida. ¿Okay? Así asimilas la magnitud, la importancia y las repercusiones de tus responsabilidades. Además te permite organizar tu tiempo de forma más efectiva. ¿Okay? Y con esa lista, créeme, esto yo lo hice, créeme que entonces vas a tener una idea más clara de a qué tareas pues dedicarle más tiempo dependiendo la prioridad que tú le has puesto a cada una de ellas. ¿Okay?
Y entonces, una vez tengas esa lista creada, pasamos a la E, ejecutar, ¿ok? Pero antes de ejecutar esas responsabilidades, tenemos que planificar, es sumamente importante. Así que, para poder planificar cómo vamos a ejecutar, vas a contestar qué roles, o sea, qué acciones específicas vamos a comenzar a asumir. ¿Okay? Ya tenemos el orden de prioridades y entonces vamos a pensar, ok, ¿qué roles debes comenzar a asumir? Y con esto vas a especificar acciones y tareas pendientes en el orden de prioridades que ya ejemplificaste, ¿okay? Que ya identificaste, perdón. Ejemplo, puedes comenzar creando una lista de tareas que puedes realizar con tu familia. Si en la lista de prioridades tú pusiste que el área más importante que tú tienes es tu familia y la pusiste en número 1, y ahí identificaste unas responsabilidades, pues para cumplir con esas responsabilidades que asumiste que puede ser una responsabilidad de compartir más tiempo con mi familia, o compartir tiempo de calidad con mi familia. Esa puede ser una responsabilidad que hayas identificado. Pues en esta parte de planificar cómo vas a ejecutar, pues entonces crea una lista de actividades que puedas compartir con tu familia. Eso es si en el caso de que hayas puesto tu familia como prioridad, que es lo que te recomiendo. Entonces, aquí en esta parte de planificar cómo lo vas a ejecutar, vas a pensar en cosas específicas, porque lo que sucede es que a veces tenemos muy buenas intenciones, pero a veces nuestras intenciones quieren abarcar tantas y tantas cosas a la misma vez. Y ya identificamos pues la familia, que tengo que compartir más tiempo. Entonces pienso en cosas tan grandes que obvio cosas pequeñas que pueden ser grandes. Como por ejemplo, pues quiero pensar que para compartir con mi familia, pues lo mejor es que yo quiero dar un viaje por Europa. Y el viaje me sale en tantos miles de dólares, es bien costoso. Pero pues lo quiero hacer y esa es la meta que tengo. Pero mis recursos económicos no me lo permiten. Así que estoy todo un año trabajando. Y durante el año que tienes que trabajar más para poder cumplir con ese viaje, pues entonces no le dedicas tiempo a tu familia. Entonces priorizaste, en tu mente priorizaste. Identificaste que tienes un rol, una responsabilidad que debes cumplir, una tarea específica, compartir más tiempo con mi familia, pero en la manera como lo planificaste o lo ejecutaste no cumple con lo que estás pensando. Y entonces no quiero decir que esos viajes no se den. A nosotros como familia nos encanta viajar y compartir en familia en algún viaje, pero hay que ser juiciosos, ¿verdad? Como uno planifica, a veces uno tiene expectativas demasiado abarcadoras o en cuestiones de tiempo las quiere hacer en muy corto tiempo, acumular ese dinero, y entonces pues, en esta parte de planificar cómo lo vas a ejecutar debes pensar, pues si para poder hacer ese viaje en corto tiempo me requiere a mí pues, trabajar tanto y tanto y tanto, pues obviamente va a ser mucho tiempo que voy a perder, y pues va a pasar un año para luego tener esa experiencia y entonces luego volver a seguir trabajando y caemos como en un círculo vicioso. Así que vamos a pensar en tareas pequeñas, tareas específicas que te pueden ayudar a llegar a esa responsabilidad que identificaste. Un poco más se trata de ser un poco más juicioso cuando estamos planificando para poder cumplir con nuestras responsabilidades y en definitiva organizar mejor nuestro tiempo. Así que eso podría ser un ejemplo, ¿verdad?, específico que les traigo para poder, ¿verdad?, ir reorganizándonos mejor. También en esta parte debes planificar cómo vas a comenzar. ¿Okay? Ya tienes identificados qué roles específicos tú vas a comenzar a asumir. Ahora vas a planificar cómo vas a comenzar. Pues siguiendo con el ejemplo que les estaba dando, ya tienes esa lista de tareas, esa lista de actividades que puedes realizar con tu familia porque identificaste que necesitas compartir más tiempo. Pues ahora vas a pensar, ¿cómo voy a hacer estas actividades? Y esto lo traigo porque
puedes tener la lista de actividades, ya identificaste cosas que tienes que hacer, pero nunca las haces. Y dices, pero es que, yo siempre quiero compartir más tiempo con la familia, lo planificamos, pero como que nunca podemos hacer nada. Y es que cuando vas a la parte de organizar tu tiempo, pues hay actividades que son como compulsorias en un tiempo específico. Esto sucede mucho con tus trabajos, con los estudios, ¿verdad? Tenemos fechas límites de entregar trabajos, de entregar tareas, de cumplir con responsabilidades del trabajo, que entonces inevitablemente interfiere en algunos momentos con otras actividades familiares. Pues mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Aquí en esta parte de planificar, pues entonces vas a pensar en el tipo de actividades que quieres, cuándo las quieres realizar, y entonces ahí esto planificándolo con tiempo, claro. ¿Qué tipo de tareas yo tengo que entregar? Entonces vas a planificar momentos, días específicos donde vas a realizar esas tareas, esas actividades, y que sabes que tienes el tiempo suficiente para cumplirlas. Y si no se cumplen por alguna razón, tienes que reprogramar o programar otra fecha y cumplirlas. Entonces, una vez pues comienzas a hacer cada vez más cumplirlas, ¿no? Comienzas a ejecutarlas, a llevar a cabo estas actividades, aunque tengas que programarlas, pues entonces te va a dar, ¿verdad?, la satisfacción de que estás cumpliendo con algo que planificaste, que identificaste que tenías que atender y que lo estás haciendo. Además de que el tiempo en familia es sumamente valioso, ¿okay? Así que esto se trata de planificar cómo organizar tu tiempo para que puedas cumplir con tus diferentes roles. De eso es de lo que se trata esta parte de ejecutar. Importante, cuando vas a planificar el tiempo, recuerda dejar espacios razonables, ¿verdad?, para poder atender imprevistos. Cosas que suceden de improviso que hay que atenderlas. Así que recuerda, ¿verdad?, no tener unas agendas bien cargadas, sin dejar espacios para imprevistos, espacios para descansar. Eso es bien importante y a veces se nos olvida en muchas etapas de nuestra vida. Descansar es importante y cuidar tu salud. Hay que dejar espacio para estas tres áreas: imprevistos, descansar y cuidar tu salud. ¿Okay? Ejemplo, debes planificar con tiempo las actividades familiares para que no interfieran con las responsabilidades del trabajo, estudios y demás, que era lo que les estaba mencionando, que pueden también traerte imprevistos a su vez e interferirte con estas tareas que estás planificando, estas actividades que estás planificando realizar. Así que ya saben, el modelo RIE: reconoce, identifica y ejecuta tus responsabilidades. Una vez lleves a cabo el modelo RIE, podrás sonreírle a tus responsabilidades. Confiamos en que con el modelo RIE, reconoce, identifica, ejecuta, puedas reconocer por qué es importante ser responsable, identificar cuáles son tus responsabilidades y que puedas planificar cómo ejecutar a cabalidad tus responsabilidades. Con este episodio que hemos titulado Tu rol te llama, responde. Hey guys, don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, also on Facebook, Instagram, and Twitter. Make sure you subscribe to my two channels, Augusto's Family Fun and Upload Latino. So guys, that is all the time we have today, folks, and I'll see you guys in episode 9. Bye! Si al escuchar este podcast te sientes identificado o identificada y ha sido de gran ayuda, no olvides compartir. Guys, remember to share this podcast on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.